Bueno, vamos a iniciar hoy, 19 de abril, juntamente con parte de una de las burbujas del equipo de tercer año de filosofía. Esta tercer clase es la primera que hacemos sincrónica. La primera clase fue totalmente asincrónica, la segunda fue presencial y esta tercera que vamos a compartir hoy va a ser de tipo sincrónica y es continuación de lo que habíamos justamente presentado los conceptos estructurantes la semana pasada y al presentar los conceptos estructurantes, en la primera unidad tenía que ver con la filosofía en busca del sentido. Y una de las cosas que habíamos dicho más allá de la mitad de la clase, justamente la semana pasada, es que si algo se considera importante en la filosofía es justamente el cuestionar, es decir, aquello que reacciona frente a algo. Y para terminar, ese día justamente que habíamos empezado a compartir la parte final, en ese cuestionar pusimos a consideración algunas realidades que son atemporales, o sea, que han estado siempre, algunas que son más circunstanciales, que tienen que ver con realidades que el hombre hoy se las pregunta, otras que se le ha preguntado toda la vida, pero la idea era justamente que la propuesta del ejercicio, hoy no es que yo no voy a intervenir, pero voy un poco en realidad a ser más de mediador y de nuestro ida y vuelta, para ir de alguna manera tratando de que escucharlas a ustedes, cómo lo han trabajado, a estas realidades, cómo las han cuestionado. Entonces, la placa que vamos a tener ahora es justamente la que hacía como de final de la semana pasada de nuestro encuentro, ¿no? Decía concretamente cuestionarnos, cuestionarlo, cuestionarla. ¿Y cuáles eran esas cosas que yo les proponía que para hoy, cada una en su casa, en su ámbito personal, privado, eligiera por lo menos 3 de estas realidades? Si alguno no podía ser 3, podían ser 2, podían incluso hasta quedarse con una, si fuera el caso de que ustedes creían, algunos de ustedes, que en realidad con una, en realidad tenían tanto para cuestionar, para interrogar, para sacar provecho sobre esta realidad que compartíamos. Y algunas de esas realidades eran, por ejemplo, ahí están apareciendo, una era la muerte, la naturaleza, el sufrimiento, el hambre, la riqueza, la miseria, la felicidad, las ideologías. Por supuesto que es totalmente caprichoso. Yo, a propósito, como no las conocía todavía, era la primera vez que justamente era la propuesta de estar con ustedes en contacto, fue que de alguna manera les propuse estas realidades. Pero bien, la idea justamente es que ahora, cuando vayamos hoy dejando el terreno preparado para el lunes que viene, es que vamos a hacer justamente, bueno, ya trabajar con los cuestionamientos personales que cada uno de nosotros se hace justamente respecto de sus propias realidades. Pero creo que ninguna de estas que están delante, a algunos de nosotros les ha pasado o nos pasa desapercibido, o en algún momento han sido parte de o nuestro cuestionamiento, o como bien yo he querido colocar en la placa que sigue, ¿no? En esta placa que sigue reproduce las mismas realidades, pero acá justamente estaba la consigna, ¿no? Que elijamos una, dos o tres, ¿no? Y en realidad que nos permitamos analizar qué nos cuestiona de la muerte, qué nos cuestiona de la naturaleza, qué nos cuestiona de la miseria, de la felicidad, etcétera. Y entonces, la pregunta es la siguiente, la que de alguna manera entre nosotros yo les dejé para que cada una de ustedes fuera pensando, ¿no? ¿Qué interrogantes, qué cuestionamientos justamente despierta en mí? Puede ser que yo voy a comentar acá algo que despierta en otros,
en la humanidad toda, en mi entorno, ¿no? Alguna de estas. Bueno, ahora sí, le voy a dar la palabra o a Silvana, o a Camila, Vero, o Bárbara, la que quiera, con total libertad. Yo le voy a decir, aunque hayan elegido más de una, supónganse que quiera empezar Verónica, dice, bueno, aunque eligió, me va a decir, yo elegí 3, son estas 3, o estas 2, o esta sola, ¿no? Pero nos va a comentar, aunque haya elegido 3, una sola. Y nos va a comentar con total libertad, cualquiera de ustedes, todo lo que se le vino. Yo voy a tratar de, si bien está grabado, yo voy a tratar de tomar de alguna manera como nota, para que también nos quede como con la grabación, pero también que nos quede después para armar como un apunte de las cosas que fueron surgiendo, independientemente que las dijo. Y después que termine alguna de ustedes de esa realidad que nos comentó, no va a comentar todas las que hizo, sino primero una. Bueno, seguimos con otra de ustedes que nos va a decir, bueno, en mi caso, es más, si quieren por ahí y coinciden, porque justamente también eligieron la misma que la compañera y quieren también usar esa y agregarle otras cosas que también se preguntaron de eso mismo, lo podemos hacer. Bueno, ¿quién se anima a comentar primero? Silvana, Camila, Vero, Bárbara. ¿Quién se anima? Habilita el micrófono, yo cierro el mío y vamos escuchándonos. Bueno, empiezo yo. A mí lo que me pasó es que trataba de que, como unir varias palabras, por ejemplo, en un momento usé la palabra muerte y traté de relacionarlo, por ejemplo, con ideología. Y una pregunta que me surgió fue, de todas las religiones que hay en el mundo, ¿cuál es la que tiene la verdad de lo que pasa después de la muerte? Al morir, porque podemos ver que unos piensan en la reencarnación, otros que vamos al cielo, y la verdad es que ninguna religión tiene la verdad absoluta, como estábamos hablando la otra clase. Después usé ideología también, pero hice una pregunta también relacionado a la ideología. Ideología, perdón. Por ejemplo, los griegos, los romanos y los nórdicos hace muchos años creían en muchos dioses. Y mi pregunta era si actualmente se seguían creyendo en todos esos dioses, o si ahora estaban como le rezaban o le imploraban o le adoraban a uno solo. Y por último usé la palabra riqueza, que también la relacioné con naturaleza, y es si la naturaleza realmente se venga del robo de sus riquezas. Y esas fueron las 3 preguntas así como más importantes, que lo que más me cuestioné. Bien, Bárbara, me llamó la atención, ahora vamos a darle la palabra a alguna otra u otra, pero me llama la atención, está muy bueno realmente, o sea, digo, porque me gusta para dónde disparó, en el buen sentido, como para cualquier lado, ¿no? Porque fíjate que me gustó que de la muerte no preguntaste, digamos, no es que tenías que hacerlo, sino que me gusta que no te preguntaste por el por qué la muerte, por qué existe la muerte, sino tu pregunta fue el después de la muerte. Metiste, por supuesto, la religión, la ideología, pero esto de que de la muerte a vos te disparó ¿qué pasa? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de verdad del después de la muerte? O sea que es como que de la realidad muerte a vos te disparó otro cuestionamiento, que es el después de la muerte, ¿no? Bien. En el segundo, me llama la atención, a mí por lo menos de las ideologías, el que hace esta comparación como histórica, ya que en realidad estas culturas que yo nombré, decís vos, Bárbara, A, B y C, en su esencia y en sus orígenes, creen muchos dioses, ¿no? Hoy siguen sosteniendo esas creencias, tienen otras,
Y me llama la atención que, aunque lo puse yo acá en mis apuntes, que vos, que no, repito, acá es totalmente sin juicios, lo que ustedes digan y lo que yo diga también, sino son cuestionamientos. Pero sí me llama la atención como cuestionamiento, cómo, que esto es importante para tener en cuenta, cómo hay en vos o en lo que vos nos comentaste, nos compartiste, qué relación tan, tan, tan estrecha que hay cuando te preguntás en ideología y religión. Como que en realidad ese es un cuestionamiento interesante también, ¿no? Como para vos la religión es una ideología o cómo las ideologías, en las preguntas que vos te hiciste, es imposible separar de la religión. Así que ese me pareció interesante. Y después, la última, también me gustó que unieras dos realidades, riqueza y naturaleza, ¿no? Hasta la expresión que utilizaste, que es fuerte, pero que es una expresión linda de cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué la naturaleza se está como vengando o se venga, digamos, de ese robo que se le hace de su propia esencia, ¿no? Bien, bueno, ahí dejo de compartir para poder, digamos, verlas un poco más. Bueno, ¿quién quiere seguir a Bárbara? ¿Quién quiere comentar si eligió, por ejemplo, alguna de las de Bárbara, larga con esa, o si quiere compartir otra? Silvana, Cami, Vero. Yo hice preguntas a dos temas, digamos. A ver, Cami. Hice preguntas a la felicidad y a la muerte. A la felicidad fue como, ¿qué es realmente la felicidad? Si se puede ser completamente feliz. Y otro interrogante es que si no estoy feliz, automáticamente estoy triste. Y si no estoy triste, y después a la muerte, bueno, algo como relacionado a lo que decía Bárbara, a dónde vamos cuando morimos y qué hay después de la muerte. Buenísimo, Cami, muchas gracias. Bueno, lo mismo que a Bárbara, ¿no? Qué interesante. Que aunque ustedes sean distintas, igualmente puede haber tantas coincidencias entre tanta gente, pero que a las dos, esto mismo que vos decías al final, como que les disparó en el caso de la muerte, como que prácticamente se preguntaron, más que por la muerte en sí, sino por el después de la muerte, o por dónde uno va después de la muerte, ¿no? Como que en realidad también es otra realidad, porque en realidad, si bien la muerte es la excusa, que está buenísimo en el caso de Bárbara y tuya, Cami, interesante esto de que a ambas le disparó por el después de la muerte. Le hago primero una pregunta a Bárbara y la misma a Cami, antes de seguir con Silvana y con Vero. Vieron que yo ponía en la diapositiva recién de estas realidades, si es un cuestionamiento mío, si yo creo que es mío y de otros, si yo creo que en realidad este cuestionamiento también le pertenece a la humanidad, o la humanidad se lo hace o se lo ha hecho durante mucho tiempo, siempre, si es de mi entorno. Bárbara, esas preguntas, por ejemplo, para tener lo que estaba en común recién con lo de Camila, cuando vos nos comentabas esto de, justamente, ¿no? El preguntarte de las religiones qué opinan o cuál tiene la verdad con el después de la muerte. Solamente es un cuestionamiento que vos crees que te lo haces vos, que en general esto siempre se lo han preguntado la humanidad. Hay un grupo de gente que vos conocés y en realidad se pregunta por esto. ¿Te parece que en realidad o no se lo preguntan demasiado? Lo mismo para Cami, con esto de dónde vamos después de la muerte, digamos. ¿Esto te parece que es un cuestionamiento que solamente te hiciste vos? ¿Lo has escuchado otras veces? ¿Te parece que es un cuestionamiento que la humanidad siempre se lo hizo? ¿Hay algún momento de la vida puntual donde uno se lo hace? A ver, Bárbara, ¿por qué? ¿Cómo te parece a vos? Personalmente,
a mí me pasó que yo siempre fui a una escuela salesiana, entonces yo siempre tuve el pensamiento de que moríamos y íbamos al cielo. Cuando empecé a ser mayor, cuando terminé la secundaria, empezó esta búsqueda de querer saber sobre otras religiones por películas y demás que me llamaban la atención en diferentes culturas. Y ahí me di cuenta que había otras religiones que sus formas de pensar la muerte eran como con más sentimiento, por ejemplo, esta de la reencarnación, cómo todo es el proceso de la reencarnación, me llamó mucho la atención. Entonces a mí ahí me di cuenta como que era bastante amplio y yo creo, no es como una confusión que tengo yo, sino como varios interrogantes que tengo y creo que actualmente a muchos jóvenes le está pasando esto. Siempre al nacer o algo se le inculca una religión o lo que sea y después se empieza como esta búsqueda, siendo mayor, con una pelea con Dios o con lo que sea, y ahí empieza este cuestionamiento y una búsqueda de una nueva religión. Porque si somos sinceros, todos pensamos que hay algo mayor que nosotros. Como que siempre se busca una explicación de nos creó algún Dios, nos creó un Dios. Y entonces esa fue mi pregunta. Yo creo que actualmente hay muchas personas que tienen este interrogante de cuál sería como mi religión. Y si no, se puede hacer ateo, obviamente. Pero Sí, incluso algo interesante, Bárbara. Yo le agregaría, vos lo relacionás enseguida con la religión y que no está mal, porque debe ser casi como decís, tanto en la antigüedad como ahora, capaz que la gente lo quiere relacionar, pero yo le agregaría inclusive hasta la ciencia. O sea, también, la ciencia se ha preguntado, ¿vieron cuando, si ustedes habrán visto películas, habrán leído libros, inclusive hasta hay experimentos científicos, ¿no? El elixir de la eterna juventud. O sea, incluso en la ciencia siempre ha buscado la eternidad, incluso corpórea, la eternidad de la persona, digamos, vencer la muerte, y aun cuando, como decías vos, cuando no tenga ninguna religión. En las religiones, como decís, casi todas las religiones, como tratan de la vida, tratan de la muerte también. Y, como vos decís, Bárbara, muchas tratan de el después de esa muerte, como para cada religión, cómo se imagina que evidentemente es ese después de la muerte. Pero yo le agregaría que no es un tema menor, desde siempre la ciencia, hasta incluso actualmente hoy, ¿no? Incluso hasta, fíjense, cuando surge la teoría de la cosmovisión del universo, esto de cómo surge, que la última, ¿se acuerdan que debe tener unos 60 años, que fue la del Big Bang, ¿no? Es como si, bueno, en un momento el mundo ciertamente que tiene que haber comenzado, y también la ciencia pregunta, ¿y cuándo va a terminar? ¿Y cuándo va a ser el final? ¿Y qué va a pasar? ¿Hay un final? ¿Hay un después de ese final? Entonces digo, me parece interesantísimo, gracias Bárbara, porque ahora me queda más claro muy bien lo del punto de vista que vos nos compartiste, y le agrego, repito, para que todos lo pensemos, que las religiones lo pautan, lo han pautado y siempre, pero también incluso aquellas personas que aún con o sin religión, no hay que olvidarse de la ciencia. La ciencia a la muerte la analiza en sí mismo y desde siempre hay una pulseada, cosa que las religiones por ahí no pulsean con la muerte, como dice Bárbara, directamente le dan a su manera, a su criterio, a su verdad, como cuál es ese después de la muerte. Mientras que la ciencia, fíjense que hasta el día de hoy se está continuamente cuestionándose cuánto más puede vivir el hombre, cuánto es la medida humana que puede, ¿no? Repito, hay desde novelas hasta experimentos reales de el famoso elixir de la juventud, ¿no? Esto de poder vivir para siempre, ¿no? Camila, vos cuando planteaste esto de qué sentido después de la muerte, ¿lo planteaste solamente como una cuestión personal o también te pareció como a Bárbara que en realidad es algo que se lo pregunta más gente, se lo ha preguntado la humanidad, se lo pregunta quien fuera? Es algo que yo me pregunto desde que murió alguien cercano a mí, digamos, alguien de mi familia. Es algo que yo me pregunto desde ese momento. Pero también es algo que considero que, como dice Bárbara, muchos jóvenes se interrogan.
más que nada los jóvenes, creería yo. Están constantemente interrogándose qué pasa después de la muerte, si hay algo, o qué pasa antes de nacer incluso. Es algo que siempre me interrogué. Bien, bien, no, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y también me gusta que coincidas con Bárbara, digo, aunque no coincidan, estaba bien igual, ¿no? Pero interesante que a vos también te disparó por ese lado. En el caso tuyo fue por una experiencia personal que comenzaste a preguntártelo mucho más que hay, pero coincidís con Bárbara que en general la juventud, más que capaz la gente mayor, no se pregunte o no le tengan miedo a la muerte, pero por ejemplo, vino que la gente mayor, cuando uno se va a hacer mayor, en realidad la gente le tiene más miedo a la muerte que al después de, ¿no? En cambio, interesante esto que me aporta Bárbara y vos, Cami, que ustedes también ven como que en general en la juventud es un tema que, aunque no lo digan, sí ustedes notan que se lo preguntan esto del después. Bueno, Silvana o Vero, ¿quién quiere seguir? ¿Quién quiere comentarnos cuál? Silvana, dale. Sí, profe. Bueno, mi cuestionamiento yo lo relacioné con felicidad, pobreza Sí. y riqueza. Y mi pregunta es, si puede una persona ser feliz en la pobreza y también en la riqueza. Porque ya que la felicidad es una sensación de bienestar, sería bueno indagar en las personas pobres qué es para ellos la felicidad y en una persona rica qué es para ellos la felicidad. Y quién de los dos tienen una respuesta común o tienen cada cual su punto de vista y su manera de ver la felicidad. No sé si me explico. Sí, no, y aparte interesante que uniste las tres cosas, o sea, digo las tres cosas, en realidad, sigue siendo para vos la esencia de lo que te cuestionás, lo que estás cuestionando es la felicidad. Claro. Justamente, hay dos realidades, claro, hay dos realidades en las que nosotros pusimos dos que realidades, vos, claro. exacto, a esas dos realidades vos le disparás con la felicidad, ¿no? Claro. Me gusta, ¿no? Me gusta que lo hayas relacionado por ese lado. Sí, y viste que Camila se había preguntado, yo anoté acá, algo así como, se puede ser completamente feliz, ¿no? Y acá vos nos preguntás, ¿se puede ser completamente feliz siendo pobre? ¿Se puede ser, vos le agregás algo más en tu pregunta, Claro. tu cuestión, ¿se puede ser completamente siendo rico o con riqueza? Bueno, atención, porque al vos unir solo un eje, que es la felicidad, y antes Camila habló de la felicidad en general, pero acá habría que cuestionarse, digo, claro, porque yo dije, pensé felicidad, que es una sensación de bienestar, y las personas pobres tal vez ven ese bienestar en su familia que les da felicidad, estar unidos, no sé. Y los ricos tal vez la ven en lo material. Uno no sabe, pero bueno, es un cuestionamiento que se hace. Bien. Me parece interesante porque es un cuestionamiento, dos cosas, filosófico y sociológico, ¿no? Porque después alguien se podía preguntar, bueno, a ver, yo te hago la pregunta al revés. ¿Cuál es la verdadera pobreza? ¿Pobreza solamente es lo material? Claro. ¿Cuál es la verdadera riqueza? ¿Riqueza solamente es lo material? Digo, o sea, puede ser que una persona en realidad sea terriblemente pobre desde el punto de vista espiritual, emocional, y sin embargo puede ser rica material. Sí, seguramente que sí, ¿no? Es más, la pobreza, claro, hay más tendencia a medirlo, como bien vos pusiste de alguna manera, yo te lo dije, pero digo vos, en lo sociológico, es decir, bueno, en lo que se puede palpar, como lo pobre y lo rico, pero en realidad capaz que hay personas que en realidad hasta materialmente pueden ser inmensamente pobres o inmensamente ricas y pueden ser felices no por la cantidad o por lo poco que tengan materialmente, sino porque justamente hay otras cosas que la llenan. Yo puedo ser la persona más rica del mundo y puedo ser terriblemente generoso, generosa y ser feliz con ser generoso
y puedo ser la persona más rica del mundo y ser la persona más avara, más egoísta y estar más sola en el mundo que un perro, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y viceversa, ¿no? Puedo ser una persona terriblemente pobre materialmente, casi miserable, por eso coloqué la palabra miseria, Miseria, sí. y tal vez yo tengo una riqueza emocional, una empatía que nadie me la puede quitar, ni siquiera aunque no tenga nada. O al revés, puedo ser una persona terriblemente pobre materialmente y puedo ser terriblemente desgraciado con los demás. O sea, como que en realidad puedo ser hasta, no digo solamente envidioso, sino que en realidad, o sea, no tengo nada en lo material, pero encima puede ser que en realidad escupa toda la bronca que tengo por no tener, inclusive hasta con otros que igual que yo, menos o más. Entonces digo, me gustó porque lo tuyo es partido de la felicidad, pero hay que, ya cuando veamos la semana que viene, vamos a seguir el cuestionamiento donde cuando uno le vuelca a una realidad, todas las variables para poder cuestionarla. Pero muy bueno, Silvana, me gustó que partieras de una realidad y que atacaras otras dos. Buenísimo. Gracias. No. Vero, ¿te animás ahora a atacar vos? Sí, profe. Bueno, en base a escuchando a lo que dijeron mis compañeras y todo eso, yo puntualmente apunté a lo que es el hombre y el sufrimiento, ¿sí? Bien. Y ha sido siempre algo que me ha llamado la atención y en varias veces me he preguntado, o sea, al hombre se lo considera el ser más inteligente que existe sobre la faz de la Tierra, por sobre los otros seres, obviamente. Y entonces también he visto la evolución que ha tenido este ser humano, o sea, nosotros como seres humanos, en muchas perspectivas también en el lado bueno y en el lado malo, lamentablemente, por decirlo así. Entonces lo que a mí siempre me ha llevado a preguntar es por qué, si este ser tan inteligente como es el hombre, ha sido también el causante de las miserias que hoy están muy visibles a los ojos de la humanidad, provocando el sufrimiento de otros seres. Eso es algo que siempre me he cuestionado y es algo que siempre me ha llamado la atención porque al ser considerado, o no, mejor dicho, nos consideramos algo muy inteligente, ¿por qué en vez de buscar algo para mejorar, por qué a veces nos desviamos para empeorar? Eso ha sido algo que siempre me he cuestionado. Bien, Vero, interesante, ¿eh? Un tema que, así como las chicas tocaron, por ejemplo, la muerte y la felicidad, vos fíjate que ni al tema muerte, ni al tema felicidad, ni hablar pobreza, digamos que dijo Silvana, escapan el tema sufrimiento. Yo además pensé que los dos temas que iban a salir más, está bien, acá somos poquitos, somos 4 nada más, o 5, bueno, le apuntaba a la muerte, tal cual como surgió en 2 de ustedes. La felicidad no es que no le tuviera rating, pero en realidad, como es tan abarcativa, digamos, la daba por sentada, pero yo decía que las dos en realidad que más iban a salir va a ser muerte y sufrimiento, porque también como que en general es raro que estén desunidas normalmente, ¿no? Pero me gustó la palabra que vos hiciste toda la introducción antropológica, o sea, el hombre, y subrayaste la palabra causante. Ese es un cuestionamiento. Esa es una buena cuestión. Porque hay cosas que en realidad, Bárbara, Silvana, vos, yo, Camila, podemos ser víctimas, nosotros, de sufrimiento, sin ser causantes y que fuera puede ser algo climatológico, digamos, o de la naturaleza que puede ser, pero fíjate que aún cosas de la naturaleza, con esto del cambio climático, en realidad la naturaleza, como dijo hoy, creo que Bárbara dijo, ¿no? Se puede vengar, ¿no? De muchas cosas que le hemos hecho, y en realidad los causantes de ese sufrimiento somos nosotros, ¿no? Exacto, correcto, es ¿no? así, profe. No, me encantó, por eso digo, lo subrayé la palabra causante. Bien. Bien. Bueno, igual a eso también me lleva también a, por ejemplo, a tener otra palabra, pero no he armado muy bien el cuestionamiento en por qué si vivimos en un planeta tan rico de tantas cosas,
por qué aún sigue existiendo el hambre. Bien, bueno, ya que no salió, capaz que alguna compañera después lo coloca más allá que no lo está presente hoy o en la otra burbuja, pero yo una de las cosas que a propósito voy a abordar como cuestionamiento de la humanidad es justamente el lunes que viene, voy a abordar el tema justamente de el hambre. El hambre, aunque les parezca mentira, hoy, 2021, aunque exista la pandemia, hoy 2021, aunque hayan existido cientos y miles de guerras, el hambre hoy es, en la historia de la humanidad, quien se ha cobrado y se cobra mayor cantidad de vidas. La humanidad ha sufrido, sufrimiento, como decías vos recién, Vero, y sufre actualmente una pandemia, después hasta les voy a decir cómo es el nombre que le da desde toda la vida la Organización Mundial de la Salud a lo que es el hambre. No el apetito, el hambre como flagelo. Ahí yo ya me adelanté, hice un spoiler, ¿no? Es un flagelo que acompañó a la humanidad y que a veces pone en cuestionamientos, como pudo Silvana recién, riqueza y pobreza, pone cuestionamientos como decías vos recién, Vero, el hecho de si es o no causante el hombre, evidentemente que sí, porque no solamente hay catástrofes de tipo natural que llevan a que una población quede sin alimentos, sino que solamente les adelanto esto para que ya anotenlo, aunque sea en una libretita que tengan ahí, este dato. Desde anoten bien, desde 1936, siglo XX, un año después, 3 años antes de que comenzara la mal llamada Segunda Guerra Mundial, el mundo ya tenía 4 veces más el alimento que puede consumir sobre la población. Anoten este dato, porque lo vamos a utilizar. Es un cuestionamiento. Desde 1936, o sea, casi antes que terminara el primer tercio del siglo XX, ya el mundo tenía entre naturaleza y manufactura 4 veces más el alimento que toda la humanidad podía consumir. Cuando ustedes escuchen la semana que viene la comparación de lo que hoy el mundo tiene, es manufactura y recibe la naturaleza como alimento, no van a poder creer que el hambre todavía sea hoy una realidad. Bueno, ahora yo les agradezco, buenísimo, acá tomé nota de todo esto. Voy a volver a compartir pantalla simplemente para dejarles, ya estamos a las 41, estamos hasta las 50, era simplemente para que hiciéramos este compartir, pero quiero justamente, a ver si, creo que acá estamos, sí, bien. Voy a poner ahora compartir pantalla y quiero mostrarles como la continuación de a dónde vamos a partir la semana que viene. ¿Se está viendo en este momento la pantalla? Ya... Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí va Bueno, ¿con qué vamos a partir el lunes que viene? Donde incluso vamos a utilizar como cuestionamiento para que todos juntos, ahí vamos a hacer una única comunicación, va a ser unos saberes estructurantes que se desprende de la filosofía como encontrarle un sentido. Y vamos a colocar, así como decíamos, el verbo por excelencia era el verbo cuestionar. Bueno, el tercer concepto estructurante más importante que tenemos es el concepto saber. La filosofía monta todo sobre el eje del cuestionamiento, de reaccionar frente a algo, por un lado. Y a su vez, la filosofía coloca como esa herramienta, después le va a llamar conocimiento,
que no existe cuestionamiento si no hay un saber o no hay saberes, ¿no? Que nosotros, bueno, en pedagogía, en ciencia de la educación, en lo que tiene que ver con aprendizaje, lo tenemos como incorporado. Pero aunque no estuviéramos en nada que tuviera que ver con educación y aunque fuéramos todos ignorantes, ¿no? Es importante no desconocer esta palabra, saber. Y acá sí, si bien va a estar grabado o está grabada esta clase, aparece esta construcción etimológica. ¿De dónde viene, de dónde le vino a la filosofía adoptar el tema saber? ¿De dónde adoptó la filosofía, evidentemente, este concepto de saber? Lo adoptó de la cultura romana. Lo adoptó siempre en el latín, que es la lengua romana, la lengua que tenían los romanos. El latín, así como nosotros conjugamos los verbos y decimos primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera del singular, primera del plural, o sea, yo, tú, él, nosotros, y le agregamos el verbo conjugado, para los latinos se conjugaban las palabras. O sea, yo para nombrar, por ejemplo, la palabra sabor, saber, ¿no? Tenía que colocar, por ejemplo, acá fíjense, sapor-saporis. ¿Qué quiere decir sapor-saporis? La primera significa la palabra en un sustantivo totalmente singular. El sabor, saporis, los sabores. Así conjugaban, o sea, en lugar de conjugar verbos, en el latín se conjugaban los sustantivos. Entonces, para nombrar una realidad, había que nombrarla en sus dos acepciones, el singular y el plural. Entonces, pero no solamente el singular como, por ejemplo, acá, el saber, el sabor, sino el saber, el sabor, la flor, la rosa, la casa, y después no era que decían los sabores, las casas, las rosas, sino que era el sabor, y sapori significaba de los sabores, de los saberes. Como fíjense que para el latín, que lo adopta, así como adoptó Grecia, lo adopta Roma a la filosofía, cuando tienen que hablar del saber, hablan del saber en sí mismo o de los saberes, cuando se predica de algo. Y acá aparece esto que se estaba recién como queriendo vislumbrar, y ahí ahora apareció. ¿Y qué era el saber, el sapor saporis? Era cuando alguien podía saborear, cuando alguien puede degustar. O sea, el saber es cuando yo le encuentro el gusto a algo. O sea, el saber es cuando yo, con mi conocimiento, no necesariamente tiene que ser con mi instrucción, con mi conocimiento, que pueden ser mi emoción, mis sensaciones, mi instrucción, si tuviera, mi crianza, ¿no? Yo soy capaz de, frente a algo, ¿se acuerdan? El asombro, el ocio, la duda, frente a algo que me hace dudar, yo, si le pongo bajo la lupa de mi saber o de mis saberes a esa duda, yo digo, esto es el mal menor, me quedo con esto. Si yo, frente a algo que me asombra, algo que me deja perplejo, yo utilizo el saber, evidentemente, digo, esto que me dejó sin palabras tiene que ver con este miedo que yo tengo, tiene que ver con esto que me pasó. Como recién nos comentó Camila, así con mucha, que yo le agradezco, con mucha confianza, ¿no? Yo empecé a preguntarme después de la muerte, ¿cuándo quedé perpleja, quedé paralizada, cuando me angustió, lo que fuera, la partida de un ser querido, un ser familiar? Ahí comencé a saborear, a degustar, o como dice la frase final, tener el paladar para saborear lo que se conoce. Solamente uno tiene ese sapor saporis, ese cuando hay algo que le interesa y le tiene miedo, cuando hay algo que a uno le interesa y evidentemente lo angustia, cuando hay algo que a uno le interesa y quiere seguir aprendiendo. Bueno, esto es donde vamos a partir la semana que viene
cuando analicemos juntos, ojalá ya vamos a estar todos, ¿no? Esto de la herramienta del saber como aquello que hizo que la humanidad pudiera progresar y que hace que yo pueda darle nombre y apellido a mis emociones, a las cosas con las que me encuentro, e inclusive vamos a juntos, como les decía, a afrontar una realidad tan jorobada como el hambre que acompañó y acompaña a la humanidad, y vamos a ver desde el saber qué se puede hacer, qué es lo que inmoviliza y por qué sigue siendo hoy la realidad más cruel que afrontamos. Bueno, ¿qué les pareció, aunque breve, la clase de hoy? ¿Cómo anduvimos? Bien, profe, muy interesante.